noche tú ahí. Qué buena suerte. Una pita. Y el jabalí, la cosa del jabalí. Así, mátalo. Ya se fue. Listo, y lo mató. Te vi. No te voy a coger tu cosa, ni tu pie de la guarda. Nada. Ni el hospital, te lo juro. Ok, me quedé bloqueada. Gracias. Mátalo. Ella es como mejor que yo. Hay que matarlo primero y después ponerle libre. La vida que tiene. Hay que matarlo. Ahí está afuera. ¿Es verdad? Ya voy. Okay. ¿Está viendo lo mismo que yo? ¡Nazo! ¿Tú no lo ves, pero ahí te dan foto. Sí, yo tengo hambre. No he comido. No hay comida. ¿De dónde?
me morí. Ada más fuerte que un hipopótamo. Ay. Adentro. Dame un mensaje que yo me muero. No tengo la sorpresa. Y todavía. Ya. ¿Y por qué no se ve?